Muy buenas tardes, queremos darles fraternales saludos desde acá, desde Santa Catarina, Nuevo León, México. Estamos transmitiendo por Radio Adicción Cristiana y estamos muy contentos de poder estar nuevamente con ustedes. Agradecemos su preferencia, agradecemos porque nos están sintonizando hoy en esta tarde. Agradecemos también la oportunidad que Dios nos da para poder estar aquí frente a ustedes, llegando hasta sus oídos a través de esta sintonía de radio a través del internet. Les recordamos nuestra página en internet, www.radioadiccioncristiana.com.mx. Aquí puedes sintonizarnos para poder escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Bueno, vamos a dar inicio con el tema de hoy que hemos preparado, y mientras les damos oportunidad para que puedan ir por sus Biblias y poder estudiar juntos en la palabra de nuestro Dios, ir comprobando los textos que estamos leyendo, bueno, damos oportunidad para que vaya, busque la Biblia allí donde la tenga a la mano. Si la tiene en el celular, bueno, pues abra la aplicación para que también pueda estar ahí checándola. Si la tiene por ahí en algún medio electrónico, o si la tiene en el libro, bueno, pues vamos a dar oportunidad para que pueda tenerla a su mano. Hoy vamos a dar algunos textos que son de gran importancia para usted. No importa si usted ya está dentro del camino de Dios o si usted está apenas iniciando esta búsqueda por la verdad, bueno, pues le invitamos para que pueda ir y pueda buscar su palabra, pueda buscar la palabra de nuestro Dios ahí, la Biblia, y podamos juntos estar estudiando este mensaje. Vamos a estar hablando hoy acerca de un tema muy importante que, bueno, va enfocado otra vez a la salvación, y no importa, como dijimos, si usted ya está dentro del camino, esto servirá para que usted pueda afianzar lo que usted ya sabe, y si todavía no ha hecho lo que Dios dice, bueno, pues es una oportunidad para que usted pueda analizarlo a la luz de las Escrituras y pueda saber qué es lo que Dios le está pidiendo. Vamos a recordar, los teléfonos en cabina están disponibles para que usted pueda marcarnos con la alada correspondiente. Si es de aquí del área metropolitana, bueno, lo marca así directo como lo estamos anunciando. Si es de algún otro estado de aquí de la República, bueno, pues solamente con la alada 0181. Si es de otra parte, bueno, pues solamente marcar la alada que es de aquí de México. Bueno, los teléfonos en cabina son el 1937-4823 y el 1522-3508. Les saluda el evangelista Miguel Ángel Palo desde acá, desde Santa Catarina, Nuevo León, México. Bueno, vamos a entrar ahora sí al mensaje de la palabra de nuestro Dios, que hemos titulado ¿Qué haremos para ser perdonados? Esta es algo sumamente importante, esta pregunta. Es necesaria que nosotros podamos hacerlo a través de, como lo hemos estado manejando en los días pasados, que nos han dado la oportunidad de llegar hasta ustedes. Hemos estado estudiando acerca de algunas preguntas que hicieron los personajes bíblicos para poder alcanzar la salvación de su alma. Y hoy, bueno, pues vamos a seguir con esta misma línea acerca de las preguntas que hicieron algunos personajes para poder encontrar la salvación de su alma. La pregunta, a manera de título de este día, es ¿qué haremos para ser perdonados? Y miren, queremos iniciar diciendo que nosotros todos conocemos la historia de Jesús. Sabemos a lo que se está refiriendo. Sabemos cuando nosotros hablamos de la historia de Jesús, es una historia tan conmovedora, tan llena de grandes verdades, que incluso nos llega a conmover hasta las lágrimas. Cuando estudiamos, cuando leemos, cuando vemos a través de algún filme, cuando estamos viendo a través de alguna película, esta historia, algunos cantos incluso tienen cortos de algunas escenas de esta historia, la historia de Jesús. Bueno, pues esta nos llega a conmover hasta las lágrimas, nos hace sentir tan identificados con ello, que nos sentimos nosotros conmovidos hasta el punto de llorar. Pero en realidad la vemos a veces muy lejana, o a veces es lo que estamos mostrando con las acciones. El mundo en general ve la historia de Jesús como algo lejano, como algo distante, como que sí, es una bonita historia, es una buena historia, como para poder disfrutar durante algún momento, pero no va más allá en sus vidas. Como dijimos, a través de los hechos, a través de la vida que llevan, viviendo lejos de nuestro Dios, viviendo ignorando sus mandamientos, alejados de la vida que Dios está pidiendo para cada ser humano. Bueno, pues esto es lo que ocurre, que a veces se siente muy distante, muy lejana la historia, que no queremos vivirla. Pero hoy queremos que usted la sienta muy cercana, que la pueda sentir tan cercana como la sintieron aquellos hombres que hicieron esa pregunta. Cuando se les estuvo hablando acerca de esta historia por primera vez, bueno, las personas respondieron de una manera favorable.
lo cual queremos que también pueda ocurrir el día de hoy en cada uno de sus vidas. Así es de que si usted está sintonizando este programa, si usted nos está escuchando, si estamos llegando hasta sus oídos, bueno, pues le pedimos que ponga suma atención a la historia que vamos a presentar hoy en esta tarde, ya que es de gran importancia que nosotros podamos aprenderla y sobre todo que podamos responder ante esta historia que es una gran verdad. Bueno, leemos allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 37, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esto fue la pregunta que surgió después de que el apóstol Pedro presenta el evangelio por primera vez ante todo el mundo. Esto es lo que hace el apóstol Pedro. A él, como sabemos, se le entregan las llaves del reino. Esto significa que él era el que iba a predicar la palabra de Dios y así se iba a establecer el reino de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera podía entonces disfrutar la gente de las grandes bendiciones de que el reino de Dios no solamente se hubiera acercado a ellos, sino que se hubiera establecido en su misma presencia. Esto fue lo que ocurrió cuando el apóstol Pedro predica por primera vez este evangelio. La palabra de Dios dice que los hombres que estuvieron escuchando este evangelio entonces preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos? ¿Qué necesitamos hacer para ser perdonados? Esto era lo que estaba surgiendo, porque el evangelio, a todos aquellos que nos están escuchando, que saben lo que significa, y aquellos que no lo saben, bueno, pues hoy pueden tener un aprendizaje nuevo. El evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas es llamado también el evangelio, y se puede entender el por qué es llamado buenas noticias, ya que el evangelio es precisamente buenas noticias para aquellos que estábamos en una situación triste. Estábamos nosotros perdidos, estábamos sin Dios, sin Padre, y Dios ofrece salvación para todos nosotros. Por eso son estas noticias tan excelentes que Dios está presentando para cada uno de nosotros. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos aprender acerca de esta historia. Este es el evangelio que se predica desde el principio hasta el día de hoy. Se ha predicado el mismo evangelio. El evangelio es, como dijimos, las buenas noticias de que el hombre estaba perdido. Desde el huerto del Edén estuvo perdido a causa de su pecado. Después de esto, bueno, pues viene ahora la historia de la redención de la humanidad, donde Jesucristo es sacrificado en nuestro lugar, en su lugar, para que pueda usted entonces obtener la salvación de su alma. Por esto se le llama también buenas noticias a este evangelio. Así de que hoy en esta tarde, bueno, este fue el evangelio que presentó el apóstol Pedro y es el evangelio que en esta tarde queremos presentarle también a usted. Dice la palabra de nuestro Dios en Hechos capítulo 2 y versículo 22, que fue el mensaje que estuvo predicando el apóstol Pedro. Dice ahí: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Eso era lo que la gente estaba sabido. Estamos hablando de que fue predicado por primera vez el evangelio, fue predicado a los israelitas, fue predicado en Jerusalén y precisamente había pasado pocos días de que Jesús había estado aquí sobre la tierra. Había sido pocos días de que había sido ejecutado. Por lo tanto tenían fresca la idea de Jesús, fresca esta noticia de que él había sido crucificado. Entonces dice ahí que Jesús fue un varón aprobado por Dios. Y estas son las buenas noticias, que Dios decidió enviar a su Hijo a esta tierra, que lo hizo en esta forma, como uno de nosotros. Dice allá en la carta a los Filipenses que estuvo tomando forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, vivió obediente. Y por eso, dice el apóstol Pedro, ustedes saben acerca de Jesús Nazareno, que fue un varón aprobado por Dios, y Dios dio su aprobación a través de la unción que da ya en el bautismo de Jesús, y también acerca de las señales que él pudo hacer. Como nosotros leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, dice que nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Lo mismo que dice Nicodemo en Juan 3. Así es de que
la gente podía reconocer que Jesús era un varón aprobado por Dios porque estaba haciendo grandes señales, grandes prodigios. A partir de esto, bueno, puede notarse la gente en el contexto judío y aún en nuestro contexto que Jesús era un varón aprobado por Dios. Después dice que fue enjuiciado injustamente y fue llevado hasta la cruz. Versículo 23 dice: ustedes saben, de este fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Esto fue lo que la gente sabía. Sabía que Jesús había sido llevado a un juicio y que el juicio, dice, fue injusto. Sin embargo, como nuestro Señor Jesucristo le dice allá a Pilato, dice: tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuera dado por el Padre. Le dice también a Judas, dice: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito o según está dicho por él. Así es de que de esta manera entendemos cómo dice aquí que a este Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios ya sabía lo que había de ocurrir, Jesús ya sabía lo que había de pasar en aquella noche, pero ellos fueron los que lo enjuiciaron injustamente, lo crucificaron de una manera injusta, cometieron esta barbaridad de crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Así es de que este es el Evangelio. Después dice ahí que ya estaba profetizado que el Cristo se tendría que levantar de la tumba, y esto es lo que los apóstoles estaban predicando. En los versículos 24 al 31 de este mismo capítulo de Hechos 2 del 24 hasta el 31, seguimos leyendo cuando dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, de que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Bueno, esto es una profecía que ya estaba dicha no solamente por el profeta David, sino que en muchos otros pasajes y otros profetas estuvieron hablando acerca de la resurrección del Mesías, de cómo sí él tenía que padecer, tenía que sufrir, tenía que ir hasta la muerte después de estar siendo torturado, martirizado y haciendo tantas barbaridades con él los principales sacerdotes. Bueno, después de esto dice que se levantaría de la tumba. Esto era una profecía que estaba en el Antiguo Testamento, y era una profecía que, vuelve a decir, es precisamente ahí donde Dios confirma que Él es el Mesías. De esta manera dice, bueno, pues esto es algo que cuando lo crucificaron pasó, fue puesto en la tumba, y ustedes saben que esto fue así. La gente que estaba ahí alrededor sabía acerca de esta historia. Y luego dice ahí, entonces David habla acerca de esta resurrección, y cuando dice que no permitirás que tu santo vea corrupción, entonces dice el apóstol Pedro, David no se está refiriendo a sí mismo cuando habla de esta profecía, sino que habla del Mesías, porque dice, todos nosotros sabemos y se puede hablar libremente que David el patriarca, el rey David, estaba en su sepulcro, estaba en su tumba todavía. Dice, hasta el día de hoy sabemos dónde está la tumba del rey David, y por lo tanto entonces estaba hablando de alguien más, estaba hablando de la profecía con que Dios juró a David que alguien de su descendencia, y como sabemos Jesús era precisamente de la descendencia de David, dice alguien de la descendencia, en cuanto a su carne, en forma carnal, Jesús era parte de la familia de David, dice,
y esto era lo que había prometido, que él tomaría su trono. Entonces dice, viéndolo desde antes, David habló acerca de la resurrección de Jesús. En forma de profecía estuvo hablando acerca de esta resurrección, donde se cumplió en Jesús. Y aquí queremos decir algo de lo cual los apóstoles estaban dando testimonio. Versículos 32 y 33 dice, a este Jesús, el mismo Jesús, dice, Dios resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Por lo tanto, podemos nosotros entender que Jesús fue resucitado. Y fíjense, aquí algo bien importante. Hoy en día hay escépticos, hoy en día hay ateos, hoy en día hay científicos que dicen que la resurrección de Jesús no puede ser posible. ¿Saben qué es lo que podemos decir? Que si no fuera posible, si no fuera cierto que Jesús realmente se levantó de la tumba, y que según ellos dicen, bueno, estudios arqueológicos y tantas otras cosas demuestran que Jesús realmente no resucitó. Si esto fuera cierto, aquí encontramos donde desde el principio hubieran aplacado a los apóstoles. Les hubieran dicho, guarden silencio y no prediquen acerca de esto, porque lo que están predicando son mentiras. Dice aquí que a este Jesús, no otra persona, dice, este Jesús, Dios lo resucitó. Dice, de lo cual nosotros somos sus testigos. Ellos eran testigos oculares. Ellos habían visto al Cristo resucitado. De tal manera que en el capítulo anterior de este capítulo del libro de los Hechos, el apóstol Pedro cuando se levanta y dice, es necesario que uno de estos que estaba con nosotros, entre tanto que Jesús entraba y salía de nosotros, y que está siendo testigo desde su bautismo hasta su resurrección y su ascensión al cielo, dice, uno de ellos se ha hecho testigo, es decir, apóstol con nosotros. Así de que era necesario que fueran testigos oculares. Los apóstoles no dijeron, pues a nosotros nos contaron que Jesús resucitó. Los apóstoles no predicaron, a nosotros hemos oído que Jesús resucitó. Dice, nosotros somos testigos de que en realidad Jesucristo ha resucitado. Por lo tanto, esto es algo que nosotros podemos ver. Y de veras, Poncio Pilato no sabía, yo creo, los dolores que le había de causar Jesús por haberlo puesto en la tumba de José de Arimatea. Si hubiera sabido esto, quizá lo hubiera dejado que fuera allá en la fosa común y no habría causado mayor problema. Pero porque era el plan de Dios y porque ahora nosotros tenemos esta segura esperanza, porque Jesús resucitó, ahora podemos tener la oportunidad de salvar nuestra alma. Por esto, bueno, habla acerca de buenas noticias. Jesús tomó tu lugar en la cruz, tomó el lugar que usted merecía, y ahora usted puede tener la salvación de su alma, el perdón de sus pecados a través de su sacrificio. Seguimos leyendo cuando dice que este Jesús es Señor y Cristo. Él fue entronizado, Él fue hecho rey de esta manera desde el primer siglo, no años después como algunas iglesias afirman. Hechos capítulo 2 versículos 34 al 36 leemos de esta manera, dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta es la verdad para usted. Esto es la verdad para los judíos de aquel entonces. Fue la verdad para todos los siglos venideros y sigue siendo la misma verdad para nosotros hoy en día. Dice que David realmente él no subió a los cielos. Sin embargo, él habla otra vez en profecía, no de sí mismo, sino del Mesías. Habla de que iba a ser puesto a la diestra de Dios hasta que fueran puestos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces dice ahí, yo quiero decirles, decía el apóstol Pedro, yo quiero decirles a manera de conclusión, que este Jesús que ustedes estuvieron crucificando, dice, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo rechazaron, ustedes lo reprobaron, ustedes lo condenaron, ustedes lo mataron. ¿Lo habían matado ellos? No, lo mataron
los romanos. Pero dice ahí, ustedes lo mataron por manos de inicuos. Eso fue lo que hicieron. Lo mataron por manos de inicuos. No lo mataron directamente, pero sí ellos estuvieron exigiendo su crucifixión. Así es de que ellos eran culpables de esto. ¿Qué necesita usted para poder alcanzar la salvación de su alma? ¿Qué necesita usted para poder ser perdonado de sus pecados? No necesita que un hombre le diga que sus pecados son perdonados, porque esto no tiene ninguna garantía. No necesita que una iglesia le diga que sus pecados son perdonados, porque esto pues realmente no tiene una garantía. Necesita usted que Dios sea el que perdone directamente sus pecados. ¿Cómo lo hace? Si usted obedece lo que dice la palabra. Entonces, seguimos leyendo cuando dice la palabra de nuestro Dios que es posible que usted pueda arrepentirse. Pero no es posible que usted se arrepienta si no se siente culpable. Para poder proceder al cambio, para proceder al arrepentimiento, primero tiene que usted sentirse culpable. Y quizá ese sea el problema, amigo. A lo mejor usted nos está escuchando, usted ha estado escuchando durante algún tiempo la palabra de Dios y sí se siente como con esa necesidad de escuchar la palabra de Dios. Pero a lo mejor no se siente como con la necesidad del arrepentimiento. Usted siente a lo mejor que no necesita o no tiene algo de qué arrepentirse. Bueno, primeramente la palabra de Dios dice que usted no puede alcanzar el perdón de sus pecados si no se arrepiente. Y usted no se va a poder arrepentir si usted no se siente culpable. Por lo tanto, la Biblia nos enseña cómo el apóstol Pedro acusó directamente a los que estaban allí escuchando la palabra de nuestro Dios. Les dijo, a este Cristo que ustedes mataron, que ustedes crucificaron, que ustedes estuvieron llevando hasta la misma muerte, este Jesús, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Así de que los acusó del pecado, y es lo mismo que hace la Biblia con nosotros. Cada vez que usted ha matado, que usted ha cometido algún acto de adulterio, que a lo mejor usted ha robado, esto es pecado. Y bueno, la mayoría quizá de los que nos están escuchando digan, es que yo nunca he robado, yo nunca he adulterado, yo nunca he quitado la vida a nadie. Bueno, cada vez que usted ha mentido, la Biblia dice que la mentira es pecado. Cada vez que usted ha dicho maldiciones, la Biblia dice que la maledicencia es pecado. Cada vez que usted ha desobedecido a sus padres, la Biblia dice que desobedecer a los padres es pecado. Cada vez que usted ha chismeado, la Biblia dice que el chisme es pecado. Cada vez que usted ha estado deseándole mal al prójimo, la Biblia dice que esto también es pecado. Entonces, cada vez que usted ha hecho esto, usted es culpable delante de Dios. Lo hace culpable todos estos pecados. Por lo tanto, necesita usted primeramente sentirse culpable para proceder después al arrepentimiento, ya que esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Isaías capítulo 59 y en el versículo 2, leemos ahí en la palabra del Señor. Isaías capítulo 59 y en el versículo 2, leemos de esta manera: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto es lo que ha ocurrido. Dios no se ha alejado de la humanidad. Es simplemente que nuestros pecados, nuestras iniquidades, dice, han acortado o han hecho división, separación. Esto es lo que pasa con el pecado. Hay una separación entre nosotros y Dios. A lo mejor usted puede decir, pero es que yo realmente no me siento separado de Dios. A lo mejor sí he maldecido, sí he mentido, sí he desobedecido a mis padres, pero yo todavía siento la presencia de Dios en mi vida. ¿Sabe qué? El que usted reciba alimento, el que usted reciba un techo, el que usted reciba ropa, el que usted reciba bendiciones materiales, no quiere decir que Dios esté agradado con lo que usted hace. Quizás sea la misericordia de Dios que está llamándolo al arrepentimiento, pero no es que Dios esté contento con lo que usted está haciendo. Por lo tanto, es importante que usted pueda meditar sobre esto. Dice aquí el libro de Isaías, sus iniquidades, ya hablamos lo que es iniquidad. Usted es una persona que ha cometido pecado. Estos pecados, dice, han hecho división entre ustedes y Dios. Y sus pecados, fíjese aquí, han hecho ocultar, como quien voltea el rostro, han hecho ocultar su rostro para no oírnos. Eso es lo que pasa con el pecado. Si usted piensa que el pecado es algo sencillo, no. Queremos decir que el pecado es algo sumamente grave. Por eso necesitamos nosotros arrepentirnos. Necesita usted arrepentirse. Cuando usted reconoce su pecado, entonces llega una
tristeza que lo produce o que le provoca un cambio. El arrepentimiento es sentir un dolor profundo por haber hecho algo malo, pero si se queda solamente en un dolor, como un sentimiento, y no procede al cambio, entonces no es arrepentimiento. Quizá es un remordimiento por haber hecho algo malo, pero no es arrepentimiento. El arrepentido cambia de forma de ser, cambia de forma de vida. Por lo tanto, esto es lo que usted tiene que hacer, cambiar su forma de vida. Cuando nosotros reconocemos esto, entonces es algo que tiene que pasar. Fíjense, estos hombres, dice la palabra de nuestro Dios, ahí seguimos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y leemos ahí cómo estos hombres, dice que se compungieron de corazón. Ellos estuvieron compungidos. Lo que ya leímos al principio en el versículo 37, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y entonces preguntan, ¿qué haremos? Ellos ya estaban contristados, se sentían tan mal. La palabra compungir, según el diccionario, lo define como causar a alguien una pena profunda, estar haciéndolo sentir que hizo algo malo, pero con el propósito de cambiar. Eso es lo que está pasando. La persona estaban siendo contristadas, sintieron pena, pero todavía ellos no habían procedido al cambio, sino que solamente sintieron pena. Cuando esto llega, ¿qué fue lo que hizo el apóstol Pedro? Aprovechó esa oportunidad. Cuando le preguntaron, ¿qué haremos? A lo mejor uno pudiera pensar, bueno, pues con esta pena que tú sientes ya es suficiente. No, el apóstol Pedro todavía les dijo que tenían que hacer algo para poder obtener su salvación. Pero queremos hacer más énfasis sobre esto del arrepentimiento, ya que según lo que leemos en la palabra de Dios, el arrepentimiento es diferente a la compunción o la compunción. El compungirse, el estar sintiendo pena por haber hecho algo malo. Si usted a lo mejor se siente avergonzado por haber mentido, se siente usted triste por haberle causado mal a alguien, si usted se siente avergonzado porque por un chisme destruyó un matrimonio, una vida, una familia, si usted a lo mejor siente pena porque estuvo desobedeciendo a sus padres y lamentablemente ya no están con usted para poder de alguna manera mostrarle su arrepentimiento, bueno, este es un buen camino, pero todavía no es todo lo que tiene que hacer. La Biblia dice que usted tiene que cambiar. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5 y en el versículo 32, enseña nuestro Señor Jesucristo. Lucas 5:32, cuando leemos ahí, dice, porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Perdón, es 5:32, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A qué los llama? Es cierto, Dios dice que está llamando a los pecadores y esto nos da esperanza. Jesús no nos recrimina, no nos acusa a lo mejor solamente por destruirnos, sino que nos hace sentir nuestro mal, nos hace sentir nuestra culpabilidad, pero también nos invita al cambio, al arrepentimiento. Si usted a lo mejor se reconoce culpable, pero no pasa al arrepentimiento, de nada sirve. Por eso dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, y ahí estamos usted y yo, a pecadores al arrepentimiento. Es precisamente de nosotros de los que está hablando el Señor Jesucristo. Esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Volvemos a Isaías capítulo 55 y versículo 7, y leemos ahí cómo el arrepentimiento nos invita a cambiar. Isaías capítulo 55 y versículo 7, dice ahí la palabra de nuestro Dios. Fíjese bien atento. Este es un pasaje muy conocido que a lo mejor usted lo ha escuchado en tratados evangelísticos, lo ha leído en folletos, lo ha leído en información de internet, lo ha escuchado quizá a lo largo de las predicaciones por esta emisión radial, pero dice aquí la palabra de Dios, dice Isaías 55:7, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y estas palabras nos gustan. Cuando dice Dios, yo puedo perdonarles, yo puedo ser amplio en perdonarles. Pero ¿cuál es la condición? Dejar su mal camino. Dejar de mentir, dejar de chismear, dejar de ser desobediente, dejar de ser rebelde, comenzar a hacer lo que Dios dice. Eso es el arrepentimiento. Luego dice ahí,
que el apóstol Pedro, después de que les estuvo predicando, entonces los invitó a algo. Dijo, bueno, ya están arrepentidos, ya sintieron esta necesidad de hacer algo para poder ser perdonados. Bueno, entonces el apóstol Pedro, otra vez, respuestas concretas. Y le dice, Pedro les dijo, versículo 38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es de que esto es lo que tiene que hacer. Después del arrepentimiento, después de cambiar su forma de ser, después de estar dispuestos a cambiar su forma de ser, entonces tiene que venir esto. El apóstol Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. El bautismo tiene un propósito bien específico. El bautismo no es para ser añadido a la iglesia. El bautismo no es para formar parte de una comunidad. El bautismo no es para poder estar siendo a lo mejor de los que toman parte en la organización de la iglesia. El bautismo, dice aquí, es para perdón de los pecados. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y entonces viene la gran bendición de recibir el Espíritu de Dios. Pero esto es lo que dice. Entonces, queremos decirle, bien importante, que la forma y el propósito del bautismo tienen mucha importancia en la palabra de nuestro Dios. Dice la Biblia que tiene que ser en la forma, tiene que ser sumergido en el agua. Eso es lo que aprendemos allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, y en el versículo del 13 al 16, leemos así, Mateo 3, del 13 al 16, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, dice, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y se posó sobre él. La forma es bien importante. Los ejemplos que encontramos de bautismo es, bajó al agua, subió del agua, baja al nivel del agua, sube al nivel del agua, para poder ser perdonados de sus pecados. Esto es en semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Uno decide morir al pecado, se sumerge en el agua en semejanza de su sepultura y sube del agua en semejanza de su resurrección. Luego también dice que tiene que ser este bautismo para perdón de los pecados. Ya habíamos estudiado anteriormente acerca del caso de Saulo de Tarso, cuando leemos que estuvo durante 3 días orando. Y volvemos a decir, una oración no da la salvación. No es posible ser salvo por una oración. Lo que leíamos la vez pasada, en la participación que tuvimos, allá en Hechos capítulo 22 y en el versículo 16, lo volvemos a tocar por aquellos que nos están sintonizando por primera vez, o que a lo mejor no escucharon aquel mensaje. Dice ahí la palabra de nuestro Dios, Hechos 22 y versículo 16, dice ahí la palabra del Señor, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esto es lo que estaba haciendo nuestro hermano allá Ananías cuando fue con Saulo de Tarso y le dijo, ¿sabes qué? Saulo, el Señor te ha elegido, el Señor te ha llamado, el Señor te ha dado una gran comisión y ahora es necesario que tú puedas obedecer. Dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿Para qué? Para lavar tus pecados invocando su nombre. ¿Dónde se invoca el nombre del Señor? En el bautismo. En el bautismo se invoca el nombre del Señor. Así es de que si usted ha sido bautizado de otra forma, si usted ha hecho este bautismo con otro propósito, si usted no ha sido sumergido realmente en el agua para perdón de los pecados, entonces queremos decirle que su bautismo no es bíblico, no es válido, si no es de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Y debe hacerse de la forma correcta. Para los que están allá anotando, allá en Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 5, dice la palabra de nuestro Dios que Pablo, cuando estaba allá en su viaje misionero, dice que encontró a 12 personas
que ellos decían que ya eran discípulos. Entonces el apóstol Pablo les dice, ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Dice, pues ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dice, entonces, ¿cómo fueron bautizados? ¿Cómo se dicen que son cristianos? Dice, pues fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Dice, bueno, Juan bautizó con agua, diciendo que creyeran al que vendría después de él. Esto es a Jesús. Entonces dice que en ese momento ellos decidieron ser bautizados nuevamente por la forma correcta, o en la forma correcta, y para el propósito correcto. Por lo tanto, aquellos que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, cerca o lejos de aquí, bueno, queremos decirle que es necesario obedecer cabalmente a esta forma de bautismo. Luego dice la palabra de nuestro Dios que si usted lo hace así, en obediencia a los mandamientos de Dios, entonces recibe la gran bendición de tener el Espíritu Santo. Dice ahí el apóstol Pedro, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. No habla de dones, habla de don del Espíritu Santo. Don, uno, es decir, regalo, un regalo que Dios da al hombre para que pueda seguir adelante. Y esto es de gran importancia. Hay mucho que habla la Biblia sobre este don del Espíritu Santo, pero hoy solamente queremos citar un texto por cuestión del tiempo. En Romanos capítulo 8, versículo del 9 al 11, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de dejarse guiar por el Espíritu de Dios, en Romanos 8, del 9 al 11, leemos ahí, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, Espíritu con letra mayúscula, diciendo el Espíritu Santo. Viven según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios, aquí habla el Espíritu Santo, mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, habla el Espíritu Santo, dice no es de él, hablando de la unidad perfecta entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu del hombre, con letra minúscula, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Dios, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. ¿Se fija usted la gran bendición que tiene? Cuando usted recibe este bautismo, cuando usted acepta la palabra de Dios, cuando decide obedecer al Evangelio, entonces dice la Biblia que usted va a estar recibiendo el Espíritu Santo, y que en esta parte, bueno, dice ahí, Dios va a morar en usted. Dios le va a dar toda su ayuda, toda su protección, toda su bendición, porque ha hecho morada en usted. Dice, si alguno tiene el Espíritu de Cristo, bueno, pues entonces lo identifica con Cristo, lo identifica con Dios. Y esto es lo que dice ahí, cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, ese Espíritu, dice, aquel que lo levantó de los muertos, también vivificará nuestros cuerpos mortales. Fíjese esta gran bendición. Hay veces que usted se puede sentir agobiado por enfermedades, hay veces que usted se puede sentir agobiado por problemas, hay veces que usted puede sentir que la vida ya no tiene sentido. ¿Y sabe qué? Enfermedades y problemas, lo mismo le pasa al que está con Cristo y al que está sin Cristo. Igualmente, el que está con Cristo, también nos enfermamos, también padecemos algunas necesidades o situaciones contrarias, pero esta es la diferencia, que el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos da la oportunidad de ser vivificados para la gloria de Él. Así es de que el Evangelio, amigo, usted ya lo conoce. El Evangelio usted ya lo sabe. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer con esta información? Hoy es la oportunidad de que usted pueda obedecer al Evangelio. Usted sabe lo que tiene que hacer. 5 pasos sencillos que tiene que dar. Si usted obedece a esto, Dios le da la oportunidad de alcanzar la salvación de su alma. Si usted oye la palabra de Dios, según Romanos 10:17, o del 13 al 17, si usted cree el Evangelio, según Juan 3, del 16 al 18, si usted se arrepiente de sus pecados, según Hechos capítulo 3, versículo 19, si usted confiesa su fe, según Romanos 10, versículos 9 y 10, y si usted se bautiza, según Marcos 16, 15 y 16,
Si usted obedece estos 5 pasos para alcanzar su salvación, usted alcanza el perdón de sus pecados. Si usted obedece a ello, usted puede alcanzar el perdón de sus pecados. Es de que hoy es la oportunidad que Dios le da, y le recordamos, bueno, los teléfonos en cabina para si usted necesita que oremos por usted, es el 1937-4823 y el 1522-3508. Están disponibles para que usted pueda marcar y nos diga sus necesidades para poder orar por usted. Le recordamos, estamos ubicados allá en la calle Basolo, en la colonia Rincón Colonial, Iglesia de Cristo, allí en San Pedro Garza García, Nuevo León. Cualquier información, comuníquense aquí a la radio y aquí le darán más informes sobre lo que nosotros hacemos. Así de que, gracias por su atención, gracias por sintonizarnos y estamos a sus órdenes. Recuerden, Radio Acción Cristiana para todos ustedes. Que Dios los bendiga.